Un gozo estar nuevamente aquí para compartir la palabra del Señor. Estaba revisando algunos datos estadísticos. Hay algo que se ha vuelto de moda y son estas famosas transmisiones en vivo de los streamers, ¿no? Bueno, yo no sigo mucho lo que hacen estas personas, pero estos streamers, como se les llaman, pasan todo el día, gran parte de la madrugada, algunos toda la madrugada, están frente a una computadora, mayormente están jugando, ¿no es cierto?, juegos de computadora, matando, etcétera. Y hay un dato estadístico que arroja que pueden llegar a ganar hasta 1 millón de soles al mes, solamente por hacer esto. Otros no juegan, sino simplemente hablan de diversos temas. Puede ser política, puede ser temas de farándula, etcétera. Y cuando estas personas que tienen mucho dinero, algunos adquieren posesiones, empiezan a comprar terrenos para luego invertir en algo a futuro, luego vemos que ellos tienen unas actitudes bastante prepotentes y dicen: todo esto, estos bienes, estas posesiones, todo este dinero que tengo actualmente lo he conseguido gracias a mi esfuerzo, dicen muchos de ellos. Es una actitud bastante que muestra mucho el orgullo que hay en el corazón de muchos jóvenes. No podemos decir todos, porque gracias a Dios hay muchos jóvenes también que son fieles al Señor. Pero en su gran mayoría, estos muchachos entre 20 a casi 30 años, algunos un poco más tal vez, viven enorgullecidos de aquellas cosas que consiguen simplemente sin trabajar. Pero el problema no es tanto que no trabajen, el problema es realmente qué es lo que hacen ellos para conseguir todas estas cosas. Y definitivamente no estamos hablando acerca de envidia, aunque muchos quisieran ganar más dinero para poder comprar ciertas cosas que faltan en el hogar, o de repente dar un paseo familiar, entre otras cosas, pero no estamos hablando acerca de la envidia, sino más bien de cómo el mundo se está moviendo a nuestro alrededor. Esto no sucedía hace unos 20 años atrás, pero hoy en día es bastante común. Y lo curioso de todo esto, mis hermanos, es que es muy sencillo poder acceder a estas personas, a estas transmisiones. Solamente prendes tu computadora o de repente tu celular, entras al en vivo de estos muchachos y ya estás 2, 3 de la mañana. Y puedo escuchar, en alguna ocasión estaba estudiando, ya era bien tarde, y de pronto al frente de la casa escuchaba como alguien empezó a gritar y decía: muy bien, y ahora, ¿qué quieren que baile?, decía. Y yo dije: ¿qué es esto? No entiendo. Así que me asomé a la ventana, veo al frente y había un muchacho que estaba frente a su pantalla de la computadora y decía: muy bien, gracias por esta donación. Y ponía la canción a todo volumen y empezaba a bailar, hermanos. Ya mi hija estaba durmiendo, mi esposa estaba descansando, yo necesitaba paz, necesitaba silencio, pero estaba bailando y decía: muy bien, ahora sí, ¿qué otra canción quieren? Y así pasaba 2, 3 de la mañana. Wow, no se cansaba esta persona. Y saben, hermanos, ¿qué día escogía esta persona para hacer esas actividades? Domingo por la noche, hermanos. Domingo por la noche. Al día siguiente uno tiene que levantarse temprano para ir a trabajar, otros hacen otras actividades. Imagínense tener que soportar tanto ruido hasta las 2, 3 de la mañana un domingo por la noche. Bueno, ya lunes, ¿no? Prácticamente, ya la madrugada del lunes. Esto es algo muy común y vamos a ver cómo en las Escrituras habían algunas personas, no necesariamente jóvenes, pero que gozaban de cierta reputación y que en ellos había mucha jactancia por aquellas cosas que llegaban a su vida. Cosas que para otros era mucho más complicado poder conseguir. ¿Quién no quisiera de repente ganar $1 millón, $1 millón de soles al mes? Seguramente todos dirían: yo quisiera, para poder darlo a la obra del Señor. Amén, muy bien. Solo uno, ¿no? El resto, ¿qué diría? Compro una isla, compro un carro. Bueno, solamente uno dijo amén, ¿no? Han revelado lo que hay en su corazón, hermanos.
Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en la carta de Pablo a los Corintios, segunda a los Corintios, la segunda carta. Capítulo número 12, casi al final ya, porque esta carta solamente tiene 13 capítulos. Segunda a los Corintios, capítulo 12, que ya ustedes pueden ver el título, está en la pantalla, Bástate mi gracia. Y esto va en relación a aquellos que quizás trabajan mucho, pero a lo largo de los años viven en diferentes aflicciones, terminan un problema, entran a otro problema. Hay quienes de repente están enfermos de salud y cuando están sanándose, de pronto se enferman de otra cosa. Y cuando se están sanando, otra enfermedad, y esto parece que no tiene nunca acabar. Pero vamos a ver cómo la Biblia nos muestra que no necesitamos otra cosa más que solamente a Cristo, solamente a nuestro Señor. Vean lo que dice el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hasta ahí nada más, para empezar. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Había muchos maestros, falsos maestros, que estaban jactándose de recibir supuestamente de parte de Dios diferentes visiones, diferentes revelaciones. ¿Cuál es la diferencia, solamente para dejarlo bien en claro? ¿Cuál es la diferencia entre una visión y una revelación? La visión tiene que ver más que nada con algo que uno ve y la revelación con algo que uno escucha. Y estas personas estaban jactándose de que veían cosas nuevas, cosas novedosas y escuchaban cosas que antes no se habían escuchado. ¿Y cuál era el problema? Que decían, ¿tú quieres saber lo que Dios me ha dicho en visiones? ¿Tú quieres saber lo que yo he podido escuchar en las distintas revelaciones que he tenido? Bueno, entonces tienes que dar algo a cambio. Lo que hoy en día, mis hermanos, podría ser llamado como el evangelio de la prosperidad. ¿Quieres bendiciones de parte de Dios? Dios me ha hablado y Él tiene un mensaje para ti. Es algo nuevo, esto no está en la Biblia, así que esto es fresco, pero tienes que dar algo a cambio. El problema de esto, mis hermanos, es que no era el objetivo, no era el propósito, no era la manera de cómo Dios quería hacer las cosas. Y aunque ciertamente en aquellos tiempos sí podían haber visiones y revelaciones porque la Biblia no estaba completa aún. Cuando la Biblia es completada, mis hermanos, esto cesó hasta el día de hoy. No tenemos otra revelación. La palabra profética más segura es este libro y es el libro que ustedes tienen donde están sentados. Y Pablo va a decir lo siguiente: no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Esto qué significa? Aunque he recibido visiones, aunque he recibido revelaciones, sin embargo no me conviene gloriarme de todo esto. Pero quiero contar algo al respecto. Lo que buscaba Pablo no era simplemente jactancia o que la gente aplaudiese a Pablo, que Pablo lo felicite, porque él tenía algo muy presente, que el centro de atención no era él. Pablo no quería que los nuevos cristianos o que cristianos de mayor tiempo en la fe mirasen a él como si fuese alguien perfecto. Pablo siempre tuvo la intención de decir, bueno, pueden imitar mi ejemplo, pero siempre tienen que mirar a Cristo. Por eso es que Pablo dice, no me conviene gloriarme. Hay cosas que he podido ver, hay cosas que he escuchado. Y ciertamente, mis hermanos, cuando Pablo narra su conversión, él cuenta su conversión, él vio al Cristo resucitado. Pero nunca vemos en sus cartas que él eso lo use para engrandecer su nombre. Yo soy un apóstol porque yo he visto a Cristo resucitado, así que todos tienen que obedecerme. No vemos a Pablo actuando de esa manera. Aunque, mis hermanos, en el versículo 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer
cielo. ¿Ve usted la humildad con la que Pablo está empezando a contar esta parte del texto? Porque él no dice, yo he recibido esto. Pablo dice, conozco a un hombre, que luego vamos a ver cómo el texto dice que básicamente estaba hablando de él mismo. Pero Pablo dice, conozco a un hombre hace ya 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Esto básicamente significa, Pablo dice, no sé realmente si cuando fui trasladado al tercer cielo fue mi alma y mi cuerpo unidos o si mi alma se desligó del cuerpo y así. Porque Pablo dice, no lo sé, solamente Dios lo sabe. El punto es que estuvo en el tercer cielo. Ahora bien, la pregunta que todos nos haríamos es, ¿qué cosa vio Pablo? ¿Qué escuchó Pablo? ¿Alguien sabe? Nadie sabe, hermanos, porque no lo dice. Podríamos entrar a muchas suposiciones, pero hay una regla general para estudiar la Biblia. Si la Biblia no lo dice, entonces no asumimos nada como una verdad. Porque podemos encontrarnos en un error craso. Pero el asunto aquí es que Pablo dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y versículo 3 dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, palabras que no se pueden repetir, palabras que no se pueden expresar. Justamente dice el texto, que no le es dado al hombre expresar. Pablo había sido bendecido grandemente. Había escuchado, había visto cosas que otros cristianos no habían visto. ¿Les suena familiar a lo que hoy en día se ve? Muchos hombres supuestamente cristianos, muchos pseudo pastores, pseudo predicadores dicen, a mí Dios me habló, a mí nada más, porque a mí Dios me escogió, yo he sido ungido por Dios, pero ¿tú quieres saber lo que Dios me ha hablado? Bueno, eso tiene un costo, hay un precio que pagar. Pero vamos a ver cómo Pablo no reacciona de esta manera, sino más bien al contrario. Dice el versículo número 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Qué curioso que Pablo dice, de ese hombre, wow, qué bendición tuvo ese hombre. Y Pablo luego dice, pero en cambio, de mí mismo no tengo nada de qué gloriarme, sino solamente, dice Pablo, en mis debilidades. ¿Qué significa esto en nuestros tiempos? Una persona puede gozar de muchos talentos, de muchas habilidades, y no solamente de eso, quizás goza de una buena economía, pero sus actitudes hacia Dios es, gracias Señor, pero esto es solamente por mi esfuerzo. He podido lograr esto porque soy una persona muy talentosa, porque tengo una gran capacidad para negociar, para hacer dinero. Pero en cambio, Señor, hay algunas cosas en mi vida, soy demasiado llorón, etcétera, etcétera, pero eso, Señor, sí, ahí tú fallaste, Señor. Y esto sí no tendría nada de qué enorgullecerme. Hay problemas que estoy pasando, a pesar de que en otras áreas de mi vida me está yendo bastante bien, pero en otras estoy peleando mucho con mi cónyuge, en mi hogar hay solamente discusiones, en el trabajo estoy discutiendo con todo el mundo, etcétera. Señor, estas cosas sí no... Esto sí no es nada para enorgullecerse. Aunque yo ciertamente puedo entender que tengo ciertas debilidades en mí, como por ejemplo me cuesta reconocer cuando me equivoco, me cuesta saber pedir perdón. ¿Y a cuántos nos cuesta pedir perdón? No es lo mismo que perdonar. Y ambas cosas, hermanos, son complicadas. Porque hay un prerequisito para saber perdonar o para pedir perdón. Y primero tienes que matar tu orgullo. Y eso es una debilidad.
Muchos creen que Pablo era un hombre perfecto, que como vemos en sus cartas, este hombre nunca falló, nunca pecó. Pero cuando usted lee, mis hermanos, profundamente las Escrituras, encuentra que Pablo no era perfecto, que en ocasiones falló, que en ocasiones su forma de proceder no era la adecuada. Pablo mismo dice, yo no conocería la codicia si la ley no dijese, no codiciarás. Tal vez había algo de codicia en su corazón. Cuando Pablo tenía que solucionar un problema, no usaba correctamente un procedimiento. De repente su temperamento le jugaba malas pasadas. Luego ya tenía que restituir a aquellas personas que en algún momento había llamado la atención. Pero Pablo no era un hombre perfecto, y esto ya de por sí lo sabemos, porque solamente hay alguien que es perfecto y es nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, Pablo está diciendo, en nada me gloriaré, solamente en mis debilidades. Eso no quiere decir, wow, gracias a Dios que soy un orgulloso. Esto no significa gloriarse en debilidades, sino más bien decir, Señor, hay orgullo en mi corazón, pero solamente tú me puedes ayudar. No nos jactamos de ser orgullosos. Hay muchas personas que afuera en el mundo dicen, yo he tenido muchas mujeres, y lo dicen con bastante orgullo. Se están gloriando, se están jactando de estas cosas. Prácticamente están diciendo, soy un hombre muy varonil, porque he andado con muchas mujeres. Pero a los ojos de Dios esto es pecado. Esto no tiene ningún sentido, no tiene forma de que alguien pueda jactarse de algo así, sino más bien decir, y cada uno de nosotros, mis hermanos, reconocemos nuestras debilidades. ¿Cuál es tu, como quien dice, cuál es tu talón de Aquiles? ¿Qué es aquello donde normalmente estás cayendo? Quizás pasas mucho tiempo al televisor y te olvidas de tu familia. Ya se ha vuelto una adicción. Quizás eres adicto a los videojuegos, a apostar, porque hay muchos que son adictos a apostar. Quizás tu debilidad es la música que no glorifica a Dios. Y aunque si bien es cierto, estás aquí, puedes cantar, pero luego en la calle estás recordando otras cosas que no glorifican el nombre de nuestro Señor. Todos tenemos debilidades. Aquel que diga que no, se constituye un mentiroso. Porque todos tenemos debilidades. Quien le habla tiene muchas debilidades, hermanos. Todos tenemos debilidades. Y Pablo nos llama a gloriarnos más bien en aquellas debilidades. Decir, Señor, esto que hay en mi corazón está mal. Pero solamente tú me puedes ayudar. Y miren lo que dice el verso número 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Pablo está diciendo, he visto visiones, han llegado a mí nuevas revelaciones. Pero ¿de qué me sirve a mí contarles estas cosas? Porque lo más probable que sucedería es que ustedes piensen algo mucho mejor de mí de lo que en realidad soy. Estas son palabras del apóstol Pablo. Lo que muchos cristianos hacen hoy en día. Ven a alguien que está pasando necesidad en las calles, o no necesariamente cristianos, algo que está muy de moda. Se graban y dicen, vamos a ayudar a la gente que está necesitada en las calles. Y están dando dinero, comida, ropa, etcétera. Y dicen, miren, aquí está. Y se graban, se toman fotos. Y dicen, aquí estoy ayudando a las personas que están pasando por necesidad. Y uno lee los comentarios y dicen, wow, qué hombre, este hombre merece lo mejor del mundo porque es un hombre perfecto. Necesitamos más personas como él, etcétera, etcétera. ¿Y qué creen que está pasando en el corazón de esta persona? Jesús mismo dijo, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha.
y viceversa. Cuando yo era mucho más joven y estaba ayudando a alguien en la calle, yo llegaba muy feliz. Pero había cierto orgullo en mi corazón. Llegaba a casa y le contaba a mis padres, bueno, más exclusivamente a mi madre, y le decía, ayudé a esta persona, yo lo vi así, asá, y le di tanto de dinero y wow, se quedó sorprendido. Y mi madre me aconsejó y me dijo, qué bueno que has hecho esto, pero ¿por qué tienes que contarlo? ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres satisfacer algo en tu corazón al contar todas estas cosas? Y Pablo decía, realmente, si quisiera gloriarme no sería insensato porque realmente pasó. Fui trasladado hasta el tercer cielo, vi cosas que no se pueden expresar. Y esto no sería jactancia porque estaría diciendo la verdad. Esto realmente sucedió, es lo que dice Pablo. Pero dice, lo dejo ahí nomás. Y la razón es para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Lo que vemos, mis hermanos, hoy en día mucho. ¿Cuántas personas hacen el bien a otros, pero solamente buscan enorgullecerse más? Que su nombre sea recordado. Tal vez a las personas uno puede engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce todo, mis hermanos. Pero algo pasó en Pablo. Porque ya dijimos hace un momento, este hombre no era perfecto. Este hombre también tenía debilidades. Este hombre también, al igual que nosotros, luchaba constantemente contra el pecado. Había una lucha espiritual en él, como cada uno de nosotros también luchamos día a día. Pero algo pasó en Pablo, que Dios permitió que sucediese en su vida para mantenerlo en humildad. Miren lo que dice el verso número 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué pasó? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? Dios permitió algo de lo cual muchos renegarían. Pero Señor, si estoy haciendo las cosas bien, si ayudo a los demás, si estoy haciendo esto y aquello y todo para tu nombre, Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Se ha preguntado esto alguna vez usted? Si según yo, Señor, todo lo hago bien, ¿por qué ahora permites que pase esto en mí? Lo mismo podría, bueno, y seguramente preguntó Job. La Biblia dice, Job era un varón perfecto. Este hombre honraba a Dios. Este hombre amaba a Dios. Y siempre a su familia le enseñaba cómo honrar a Dios también. Entregaba ofrendas por sus hijos por si quizás hayan pecado. Pero ustedes seguramente ya saben la historia. Todo lo que pasó Job. Sus ganados, sus posesiones, hasta sus propios hijos. E incluso su propia esposa, al ver toda esta calamidad, le dio la espalda. No lo apoyó. Le dijo, todavía estás obedeciendo, todavía honras a Dios, maldice a Dios y muérete. La persona que debería haber apoyado más cercanamente a Job, le dio la espalda. Job podría haber dicho, pero Señor, pero he hecho esto, a mis hijos les enseño cómo honrarte, te honro con mis bienes, estoy trabajando honradamente, Señor, ¿y por qué todo esto sucedió tan pronto? ¿Por qué, Señor? Pero eso fue después, porque al principio Job dijo, bueno, Jehová dio y Jehová quitó. Tuvo inicialmente una buena actitud para con Dios. Y quizás te hayas preguntado lo mismo, Señor, pero estoy asistiendo fielmente a la iglesia, estoy leyendo tu palabra, Señor, estoy pasando intimidad contigo en oración, estoy haciendo las cosas bien, Señor, pero ¿por qué
tú permites esto en mi vida? Hermanos, las pruebas producen gozo a nuestro corazón. Las pruebas tienen como consecuencia madurez en el cristiano, siempre y cuando sepamos cómo responder ante las pruebas. Porque solamente tenemos dos opciones. Número uno, renegar contra Dios. O número dos, decir, Señor, gracias incluso hasta por esto, que aunque me da tristeza, aunque aflige mi corazón, pero sé que al final de todo esto, tú me vas a ayudar. Tú estás siempre conmigo. Tenemos siempre esas dos opciones. ¿De qué manera respondemos cada uno de nosotros? A Pablo le fue dado un aguijón en su carne. No tenemos mayor explicación qué exactamente podría referirse el apóstol Pablo con un aguijón en la carne. Muchos dicen una enfermedad, otros dicen dolores del cuerpo, otros dicen que de repente había como escamas en sus ojos, pero hermanos, no tenemos una evidencia bíblica cierta de qué se trataba ese aguijón en la carne. El punto es que había algo que no lo dejaba tranquilo. Porque Dios permitió que, dice, un mensajero de Satanás, un demonio, lo estaba abofeteando para que no me enaltezca sobremanera. ¿Cómo es esto? ¿No debería más bien un demonio, dice, un demonio va a causar que yo me mantenga en humildad? Bueno, si es usado por Dios, sí. Porque todo esto era el plan soberano del Señor. Definitivamente lo que Satanás busca hacer en cada uno de la vida de los creyentes es destruir simplemente. Cuando una familia cristiana se descuida en su comunión con Dios, es una familia que es presa fácil del enemigo. Vienen los problemas, comienza el alejamiento y todo termina hecho un caos. No interesa la edad que tengas. Si es que uno se aparta de la senda correcta, somos presas fáciles para el enemigo. Sin embargo, hermanos, Pablo dice, este mensajero de Satanás estaba abofeteando, pero ¿cuál era el propósito? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, para que me mantenga en humildad. Para que no piense más de mí mismo de lo que realmente soy. Y aquí te pregunto lo siguiente. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? Quizás piensas de ti que eres más de lo que realmente eres. La Biblia incluso, porque hay algunos que son más extremistas y dicen, yo no soy nada, soy un infeliz. O algunos dicen, el ser humano es peor que una rata, dicen, peor que una cucaracha sin Cristo. Bueno, tampoco así, hermanos, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios. Y Dios no es así. Hay algunos que se van hasta el extremo, hasta el piso tiran al ser humano. Pero hermanos, ¿cuál es el concepto que tiene usted de sí mismo? ¿Qué piensa acerca de usted? Tal vez ahí usted está pensando y se está dando cuenta, oye, ¿verdad? Yo me creo mejor que otras personas, pero en realidad no he logrado nada. Creo que sé más que otros y esto me da más autoridad cuando en realidad no es así. Y hermanos, Pablo era un hombre muy instruido en las cosas del Señor. Pero no vemos a Pablo jactándose, o esta palabra que usamos comúnmente, panudeándose con otros cristianos diciendo yo sé mucho más que tú. O yo sé mejor, yo sé más que otros líderes de esa iglesia. No, ese líder no sabe. Ese pastor no sabe. Yo sé más. No vemos a Pablo así. Pablo se presenta en sus cartas como un siervo de Jesucristo, como un esclavo.
Solamente era un esclavo, era un servidor, era un mensajero de las cosas que Dios quería para su iglesia. No más que eso. Decir de sí mismo, soy un esclavo de Jesucristo. Hermanos, ser esclavo era la condición más baja. Un esclavo no tenía por qué refutar a su amo de nada. Porque su voz no valía simplemente. Para lo único que tenía que hacer el esclavo era obedecer las órdenes de su amo. Y Pablo se presentaba muchas veces así. Yo solo soy un siervo, un esclavo de Jesucristo. Tenía este aguijón en la carne, pero no creamos que para él era algo sencillo. Que Pablo estuviese feliz. Gracias, Señor, por este aguijón en mi carne. Y estoy completamente feliz, Señor, que tú hayas permitido que un demonio, que un mensajero de Satanás esté atormentando mi vida. Pablo no hacía así tampoco, hermanos. Por una sencilla razón. Versículo número 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pero note bien usted que el texto no dice, he pedido al Señor que lo quite de mí, he orado al Señor que lo quite de mí, he presentado una solicitud a Dios para que lo quite de mí. Pablo escribe una palabra muy interesante, he rogado al Señor. Y rogar no es lo mismo que orar. Rogar no es lo mismo que pedir. Hay más intensidad, hay más pasión, hay más consistencia. Eso es rogar. Ser persistente, ser perseverante. ¿Usted ha rogado alguna vez a Dios por algo? Pedir es simplemente, Señor, tú sabes que estoy pasando esta necesidad, mi familia está pasando esta necesidad, por favor, Señor, provee lo necesario. O consuela el corazón de estas personas que han perdido un familiar, etc. Esto es orar, esto es pedir a Dios. Pero rogar, hermanos, implica mucha más pasión, mucha más intensidad a la hora de pedirle algo al Señor. Es prácticamente llorar, es prácticamente derramar tu corazón. Señor, he tocado fondo, no sé a dónde más acudir. Ayúdame. Eso es rogar. ¿Nota usted la diferencia? Pablo estaba rogando al Señor. Bueno, aunque el texto dice 3 veces, era una forma de decir, porque no eran 3 veces exactas seguramente, los hebreos se expresaban para decir una y otra vez. Como cuando alguien dice, ¿has ido a ver a la tienda para ver si está abierto? Y alguien dice, sí, ya he ido como unas 3 veces ya. ¿Pero has ido 3 veces? Probablemente has ido más veces. O como alguien dice, sí, bueno, te he esperado como media hora. Pero no ha sido media hora, pues. Ha sido más, seguramente. O como un papá, un hijo dice, ya te he dicho cientos de veces. Pero es una exageración, ¿no? No han sido cientos de veces. Han sido unas cuantas veces nada más. Ahora, si tu hijo es travieso, han sido miles de veces, ¿no? Porque no hace caso. Pero el apóstol Pablo, el punto aquí es no tanto saber cuántas veces exactamente Pablo habrá rogado a Dios, sino el punto es que Pablo fue insistente en su ruego. Pablo no simplemente dijo, voy a rogar al Señor una vez, suficiente. Pablo estaba rogando una y otra vez que lo quite de mí. Quizás muchas veces, hermanos, hemos pasado por diferentes pruebas en nuestra vida. De pronto algo pasó que no esperabas que sucediese en tu hogar. Algo sucedió. Te tomó por sorpresa. Y tú dices, ¿cómo pasó todo esto? ¿En qué momento llegó esta situación? ¿Cómo es que ahora estamos pasando por toda esta situación tan complicada?
Si he estado haciendo las cosas bien delante de Dios, según yo, he estado haciendo bien las cosas. Bueno, hermanos, es momento de rogar. Tienes que rogar, por más difícil que sea, porque nunca falta la famosa frase: para ti es fácil porque tú no lo estás pasando. Y la verdad, hermanos, es que no tenemos que pasar lo mismo que otros pasan para saber que es necesario acudir a Dios en esos casos. Como quien dice: tú nunca has perdido a un padre, así que no me digas nada. Yo no tengo que esperar perder a un padre para poder decirle a un hermano: hermano, solamente en Cristo puedes hallar consuelo. Pide a Dios que conforte tu corazón. No necesariamente pasamos las cosas que otros pasan, pero entendemos por la Biblia, mis hermanos, de que solamente hay una persona a la cual podemos acudir. Hay quienes se refugian en los amigos, hay quienes se refugian en el alcohol, hay quienes se refugian en diferentes pasatiempos y quizás la alegría dure un poco, nada más. Aquellos que tienen muchos problemas en casa, donde sus padres se están lastimando, se están golpeando físicamente, están a punto de divorciarse, muchas veces el joven opta por irse con los amigos y estar entrometidos en diferentes vicios. La alegría dura un poco, porque el problema es cuando este joven tiene que regresar a casa y ver nuevamente su realidad. Y cristianos dicen: wow, esto de la vida cristiana es difícil. Yo he entregado mi vida al Señor, pero estoy esperando que Dios haga algo con mi familia y hasta ahora no lo hace. ¿Hasta cuándo tendré que soportar esto? Puede ser que una de las razones sea que no hayas rogado a Dios. Quizás simplemente estás esperando que Dios haga algo. Señor, bueno, tú ya sabes. Así que haz algo, Señor. ¿Tú crees que es la manera correcta de hablarle a tu Dios? O más bien deberías rogar a Dios: Señor, estoy pasando estos problemas en casa y yo quiero servirte aún más. Pero, Señor, me desaniman estas cosas. Nadie es de piedra, nadie es de roca como para decir: todo lo que pasa a mi alrededor, nada me afecta. Eso es mentira, hermanos. Que quieras aparentar ser fuerte emocionalmente, supuestamente, no quiere decir que no te afecte. Porque te afecta, hermanos. Y te afecta mucho seguramente. Acá mantienes un perfil bastante serio, bastante moderado, pero luego llegas a casa y estás llorando. No tienes por qué aparentar, mucho menos con Dios. Entrégale esas cargas al Señor. Pablo no se hacía el fuerte y decía: yo soy el apóstol Pablo, ¿cómo yo voy a mostrar debilidad? Pablo está escribiendo: tengo debilidades. Pablo está escribiendo: he rogado a Dios que lo quite de mí. Los corintios entendían perfectamente lo que significaba rogar, que no era lo mismo que simplemente hacer una oración. Pero hay una respuesta de parte de Dios a todo esto. ¿Y sabe qué es lo mejor, hermanos? Que Dios siempre escucha nuestras oraciones, siempre y cuando sean sinceras, siempre y cuando no intentes ocultar algún pecado. Porque cuando un creyente intenta ocultar pecados a Dios, Dios no escucha esa oración. No es una oración eficaz. Y lo curioso de todo esto es que tú dices: bueno, no quiero confesar este pecado a Dios, lo voy a ocultar. Bueno, no necesitabas orar para saber que Dios ya sabía tu pecado.
Y tampoco se trata de, Señor, tú ya sabes cuáles son mis pecados, así que mejor no lo quiero decir porque de verdad me da vergüenza. Tienes que confesar tus pecados. Es Dios, no es tu amigo, no es tu papá, no es tu mamá. Puedes tener vergüenza de confesar algo muy, muy vergonzoso seguramente de ti, de tu vida. Pero con Dios no puedes hacer eso. Con Dios simplemente se trata de, Señor, aquí estoy. Y te entrego estas debilidades. Y puedes empezar a enumerar. Haz tu lista hasta el piso, hermanos. Mis pecados son los siguientes. Y sigues desglosando el rollo, sigues desenrollando. De repente puedes hacer ese ejercicio. Anota todas tus debilidades. Intenta hacerlo en una sola hoja, a ver si alcanza. La lista va a seguir. Pablo no tenía ningún problema en confesar sus pecados a Dios. Pero la respuesta de Dios es la siguiente, versículo número 9. Y me ha dicho, el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate mi gracia. ¿Qué significa esta corta frase? Bástate mi gracia, que hasta el día de hoy Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros. En pocas palabras, Dios está diciendo, calma, solamente necesitas de mi gracia. Solo de mi gracia. Y el Señor va a sanar tu corazón. Es lo mismo que sucedía cuando Jesús estaba con los discípulos y había una fuerte tormenta. Jesús, ¿qué hacía? Estaba durmiendo. Los discípulos lo despiertan. Señor, despiértate de una vez. Mira lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿No tienes miedo? Señor, ¿no te preocupa que vayamos a morir? Y mira la respuesta de Dios, que es muy interesante. ¿Por qué estáis así amedrentados? Dice, hombres de poca fe. ¿Por qué tienes miedo? Hombre de poca fe. El Señor calmó la tempestad, pero antes de calmar la situación externa que estaba pasando, Jesús dijo, ¿por qué tienes miedo? Estaba tratando primero con el corazón de la persona. Después trató con el problema en general. Y así también pasa, mis hermanos, cuando estamos afrontando diferentes dificultades en la vida. Tu oración quizás es, Señor, ayuda en estos problemas. Pero Dios dice, pero primero quiero sanar tu corazón. Primero tu corazón necesita ser restaurado. Después vemos los problemas. Por eso es que muchas situaciones complicadas duran muchos años. Y hay cristianos que soportan esto 1 año, 2 años, pero luego empiezan a desanimarse poco a poco porque el problema Dios no lo solucionó. Señor, ¿cuántas veces he orado y hasta ahora no respondes mi petición? Te he pedido esto y no me lo has dado. Es que el problema no es tanto la situación externa. El problema en primer lugar era tu corazón. ¿Por qué miras hacia afuera? Es lo que Dios te está diciendo. ¿Por qué miras a lo exterior? Mírame a mí, te dice Dios esta noche. Yo no sé qué cosas estará pasando en tu vida ahora. Quizás en estos momentos estás sentado y estás pensando y repensando en todo lo que tienes que hacer, en tantos problemas que tienes que afrontar. Y dices, wow, cómo quisiera que el culto dure hasta las 10 de la noche para no regresar a casa. Aunque algunos ya están en casa durmiendo, ¿no? No duerman, hermanos. Pero hay quienes dicen, yo no quisiera regresar a casa porque, todo lo que tengo que afrontar cuando llegue. Por eso me quedo a jugar vóley.
Por eso después el pastor tiene que estar diciendo, váyanse hermanos, ya son la 1 de la mañana y siguen jugando, hermanos. Además consumen luz, así que tienen que irse temprano, hermanos, ¿no? Muchas veces miramos las situaciones externas, pero nos olvidamos que lo primero que Dios quiere hacer es sanar nuestro corazón. Todo al exterior se está revoloteando, está temblando, pero tu corazón también está temblando. Calma tu corazón. Hay quienes tienen que afrontar, porque así Dios lo dispuso, problemas de sus padres durante muchos años. Hay quienes piden por la salvación de sus padres 10, 15, 20, 30 años. Y hay quienes oran unos cuantos meses y como Dios no responde, o como Dios se demora, o como Dios está ocupado en otras cosas, entonces Dios no es bueno. Entonces Dios no me ama. Dios te ama, hermano. Y Dios tratará con el corazón de otras personas por las cuales tú estás orando de manera personal. Pero tu corazón es tu corazón. Es tuyo. El Señor dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuanto más reconozcamos nuestras debilidades en el Señor, Él nos fortalece. Entre tanto que tú digas, no necesito entregar esto a Dios, no es necesario, porque yo lo puedo solucionar, hermano, sigues siendo débil. No vas a llegar a nada. Entre tanto que tú digas, ya soy un hombre grande, ya no voy a cambiar, así me criaron mis padres y así moriré. ¿Ha escuchado usted esa frase? Así he sido toda la vida, así voy a llegar a viejo, así voy a morir. Eso no son palabras de alguien que quiere madurar en el Señor. No reconoce sus debilidades. Así soy renegón, pues. Así soy renegón. Déjame. Así Dios me ha creado, todavía dice. Así me hizo Dios, renegón. Pero estás lastimando a la gente que está a tu alrededor. Así soy, pues, soy duro. Soy codo, dicen, ¿no? Soy codo. 10 soles alcanza para el menú, dicen. Hasta con postre. Así me criaron mis padres, así voy a morir. Bueno, entre tanto que no reconozcamos nuestras debilidades ante Dios, entonces no puede ser posible esto de bástate mi gracia. Pablo reconoció sus debilidades, Dios le dice, mi gracia es suficiente, amado hijo Pablo, porque has reconocido tu debilidad y yo me perfecciono en eso. Yo perfecciono tu vida, entre tanto que confieses y reconozcas tu debilidad. No eres tan fuerte como crees. No eres tan rígido como crees. Hay pecado todavía en tu corazón. Por tanto, de buena gana me gloriaré, verso 9, más bien en mis debilidades. ¿Cuál es el objetivo de Pablo por el cual dice, me voy a gloriar en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo? No es que necesariamente en Cristo haya, mejor dicho, Cristo tenga poder, sino Cristo es poder en sí mismo. Y tenemos, mis hermanos, si usted es hijo de Dios, usted tiene a ese Espíritu Santo en su vida. ¿Qué más ayuda necesita? Lo tiene todo ya. Ya lo tiene todo. El mismo Dios que lo salvó, el mismo Dios que lo ha perdonado, es el mismo Dios que está en su ser, ayudándole en todo momento. El problema es que muchas veces no lo queremos reconocer. No nos queremos dar cuenta de eso. Y decimos, Señor, tú me has abandonado. Imposible, Dios ya no te abandona.
porque Él habita en tu ser. Su Espíritu Santo habita en tu ser. Tu cuerpo ya es templo de Él. Por lo cual, verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ser fuerte, hermanos, no significa soy de piedra, los hombres no lloran. Eso no es ser fuerte. Antes decían así, ¿no es cierto? Ahora veo en las calles mucho hombre llorón. Varios lloran, hermanos. Me rechazó la chica, etcétera, y están llorando en la calle. Pero llorar no es significado de que alguien sea débil. Reconocer debilidades, reconocer que está pasando afrentas, reconocer que pasa necesidades, que está siendo perseguido, que anda angustiado por tantas cosas que pasan en su vida, no significa que seamos débiles. Hay quienes dicen, no, yo no quiero compartir mi petición, yo no quiero que nadie se entere lo que estoy pasando. Esto me lo guardo para mí, porque yo soy fuerte, tengo un temperamento fuerte. Eso no es ser fuerte. Eso es ser miedoso. Tienes miedo. ¿Pero a qué tienes miedo? ¿Quién te va a juzgar? Si probablemente el problema que estés pasando, otros también estén pasando por lo mismo. No, yo no confieso a nadie, yo no voy a mostrar signos de debilidad. ¿Qué? Pero entristecerse, estar angustiado, ¿es sinónimo de ser débil? Para nada, hermanos. Pablo dice, yo me estoy gloriando en las debilidades. Pablo dice, yo tengo debilidades. Hay afrentas en mi vida, estoy pasando por diferentes necesidades. Es más, no solamente necesidades, sino Pablo dice, me están persiguiendo a causa de mi fe. Estoy angustiado por tantas cosas que pasan por causa de la obra del Señor. Pero al principio de este verso número 10 dice Pablo, me gozo en todo esto. Y muchos entienden mal pensando de que el gozo es lo mismo que la alegría. Que el gozo es tener una sonrisa de oreja a oreja. Eso no es gozo, hermanos. El gozo no es un estado de ánimo, el gozo es una actitud. Si alguien pierde a un ser querido, ¿va a estar sonriendo en el velorio? ¿Porque hay gozo en el corazón? No, hermanos, estamos tristes. Y el cuerpo de Cristo también se entristece con el hermano. Uno se alegra, todos se alegran. Uno llora, todos lloran. Estamos tristes. Pero no significa que hayamos perdido el gozo. ¿Cómo se manifiesta el gozo entonces, hermano? Bueno, estás pasando por diferentes cosas. Tú puedes estar triste, porque quizás hay necesidades, hay escasez, etc. Pero el gozo se manifiesta, por ejemplo, diciendo, yo sé que Dios tiene el control de todo. Aunque esta situación me causa tristeza, causa aflicción a mi corazón, pero yo estoy 100% seguro de que Dios tiene el control de todo, porque Dios es soberano. Eso es el gozo. Cuando con mi esposa conversábamos y pasaban ciertas cosas, yo le decía, mira, mañana es un día nuevo. Así que mejor vamos a descansar, oremos a Dios, mañana es un día nuevo. Dios ya responderá, Dios es fiel. Y vamos a ser constantes en Él. A pesar de que quizás no sea la respuesta que esperamos, pero es lo que Dios quiere. Así que tenemos que aprender a contentarnos con lo que Él permite en nuestras vidas. Y nos vamos a descansar, hermanos. Con calor y todo, pero estamos descansando. Estamos en una temporada de mucho calor, pero estamos con el corazón de gozo, aunque no sabemos qué va a pasar mañana. Y eso es lo mejor, porque el que sí sabe qué va a pasar mañana es nuestro Dios.
Él sí sabe qué va a pasar mañana. Y yo sé, yo confío en que Dios tiene todo bajo control. La pregunta es, ¿tú confías en todo lo que Dios va a hacer en tu vida? Pero ya sabes cuáles son los pasos a seguir. No te jactes de ciertas cosas que en realidad no valen la pena jactarse. No tiene mérito enorgullecerse de cosas que realmente solamente van a engrandecer tu nombre. Que vas a buscar solamente vanagloriarte. Que te gusta solamente recibir felicitaciones, pero cuando alguien quiere corregirte de algo, ahí sí ya no quieres. Ahí estás evidenciando orgullo. Y Pablo dice, no, yo solamente me glorío en las debilidades. El Señor está trabajando en mi vida, en mi corazón. Y el Señor, mis hermanos, está trabajando en tu vida. Está trabajando en tu corazón. Pero tienes que decirle con total sinceridad, Señor, yo quiero que trabajes en mi corazón. Quiero que moldees mi ser, mis reacciones, mis actitudes, mi forma de hablar, mi forma de amar a las personas. Pero Señor, tengo debilidades. Hay pecado todavía en mi vida. Pecados que me cuesta mucho confesar, pero lo voy a hacer. Y confiésale a Dios. Confiésale. De todas maneras, aunque no quieras decirlo, Dios ya lo sabe. Pero tienes que confesarlo. El apóstol Pablo no tenía ningún reparo en decir, estoy pasando por estos asuntos, afrentas, necesidades, estoy siendo perseguido, etc. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quieres que el Señor fortalezca tu vida? ¿Quieres seguir creciendo en el Señor? ¿Quieres seguir madurando? Bueno, reconoce tu debilidad. ¿Entiendes cómo es la figura, verdad? ¿Quieres ser fuerte en el Señor? Reconoce tu debilidad. No tienes otra cosa más que hacer. Lo mejor de todo, con esto termino, es que la oración es personal. Que es íntima. Y Dios te escucha. En el lugar donde estés, la hora en la que estés. Una vez estaba leyendo un testimonio de alguien anónimo y decía, yo oro solamente hasta las 11 de la noche porque quiero dejar a Dios dormir. Dios duerme de madrugada, ¿cómo le voy a despertar? Hermanos, hay quienes oran 2, 3, 4 de la mañana. Dios escucha, Dios no duerme. Él es el Dios que guarda a Israel, como enseña el salmista. Ese Dios no duerme, nuestro Dios no descansa porque no se cansa, hermanos, porque es Dios. Porque es Dios. Entonces tú dirás, bueno, entonces ¿puedo orar ahora mismo? Puedes orar ahorita si quieres. Saliendo de este lugar, puedes reconocer ante Dios tus debilidades. Rumbo a casa, estando en tu habitación, en el trabajo, en la universidad, donde sea que te encuentres, a la hora que sea, Dios te escucha. Dios te escucha. Pero es importante, mi hermano, si tú quieres ser fortalecido por el Señor, quieres empezar a disfrutar de una cercanía mucho más profunda con Dios, entonces reconoce tu debilidad ante Él. Ya no seas duro de corazón. O como la Biblia enseña, no seas duro de cerviz. Reconoce tu debilidad. Ya no seas orgulloso. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar en esta noche. Si alguien quiere hacer una oración a Dios respecto a lo que hemos visto esta noche en su palabra, no hay ningún problema. No tengas vergüenza de repente de lo que la persona a tu costado pueda pensar o pueda estar diciendo de ti. Esto es solamente tú y Dios, no hay más en este momento. Solamente tú y Dios. Vamos a orar. Señor amado, nos presentamos ante ti, ante tu trono. Estamos aquí reunidos, tus hijos, y queremos reconocer nuestra debilidad. Fallamos de distintas maneras, ofendemos al prójimo,
Hay orgullo en nuestro corazón que se manifiesta día tras día. Y lamentablemente, Señor, esto trae consecuencias tristes, consecuencias penosas a nosotros y a aquellos que nos rodean. Pero Padre, acudimos a ti, a tu trono de gracia, para pedirte perdón. Reconocemos nuestras faltas, reconocemos nuestros pecados, porque entendemos, Señor, por tu palabra, que tu gracia es suficiente. Tu gracia es la que nos envuelve, tu gracia es la que nos perdona, porque tú eres un Dios de perdón, eres un Dios de misericordia. Y tú nunca rechazas a aquel que se acerca sinceramente ante ti. Tú escuchas, Padre, los ruegos de tus hijos. Y así también aquellos que nos están visitando. Algunos por primera vez, otros ya hace un tiempo atrás están aquí. Pero no tienen comunión contigo. Viven lejos de ti, viven separados de ti. Señor, trabaja en sus corazones. Sé tú, Señor, por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo actuando para convencerlos de juicio, de justicia y de pecado. Que dobleguen, Señor, su corazón, que se arrepientan de sus pecados y entreguen sus vidas a ti. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque aún en medio de todas estas circunstancias que seguramente estemos pasando como iglesia, a pesar de eso, Señor, seguimos sirviéndote. Seguimos siendo fieles a ti. Sigue obrando en nosotros. Sigue fortaleciendo nuestro ser. Que las situaciones externas, Señor, no determinen nuestra relación contigo, sino más bien todo lo que íntimamente podamos estar conversando, comunicándonos contigo. Señor, nosotros hablando a ti y tú respondiéndonos a nosotros por medio de tu palabra. Gracias por este tiempo en el cual hemos estado reflexionando, Señor, en tu palabra. Bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.